Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar, pero ahora lo vamos a comenzar un poquito diferente porque vamos a comenzar orando. Vamos a pedirle al Señor la bendición de contar, que Él nos ayude a compartir esto, porque el tema está más que emocionante. A mí sí me gusta, amados hermanos, y espero de verdad que todos podamos ser parte de esto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecer, Dios, la misericordia que tienes con nosotros, la paz, la vida que tenemos, Dios, y que ahora tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Vamos poco a poco aprendiendo, vamos poco a poco, Señor, entendiendo más tu palabra, y te suplicamos, Dios, que cada uno de nosotros lo haga de una mejor manera. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, ya vimos en la vez anterior, vimos que el apóstol Pablo no fue quien inauguró la iglesia a los romanos, pero él estaba preocupado en su deseo de ser apóstol, evangelista y responsable del desarrollo de la iglesia y el compromiso que él tenía no solamente con el pueblo judío, sino que de una manera principal, porque su llamamiento estaba principalmente con los gentiles. Pablo quería visitarlo para enseñarles, compartir dones, compartir palabra, compartir doctrina, aprender cada vez más. Entonces Pablo lo que hacía previo a llegar, él enviaba cartas para que fueran leídas en la iglesia y la iglesia pudiese ser bendecida de antemano con eso. Así es que el tema de esta tarde, en este discipulado, que por cierto es el estudio número 4 a la carta a los romanos, así lo vamos a estar guardando en YouTube, estudio número 4 a la carta a los romanos, pues va a ser específicamente viendo los porqués. El tema de ahora es los porqués. Yo no me avergüenzo, los porqués no nos avergonzamos del Evangelio. Ese es el tema ahora, y allí tiene usted el texto inicial, el cual vamos a comenzar leyéndolo a partir de este momento. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerde por favor que nosotros prácticamente lo comenzamos la semana anterior, ¿verdad? Lo comenzamos la semana anterior y comenzamos explicando que Pablo era un hombre de principios, y aún antes de conocer al Señor, él era fariseo, él era de la tribu de Benjamín. En Filipenses aparece todo el detalle de quién era Pablo y la grandeza de Pablo, que inclusive él mismo se presenta como cumplidor de la ley y como una persona irreprensible. Entonces era una persona drástica, era una persona entregada, devota en las cosas que hacía. Sin embargo, cuando nosotros también vimos el personaje de Pablo, nos dimos cuenta que muy, muy judío era él, pero tenía tanto el celo por guardar su religión que buscó a todos a quienes él pensaba que eran una amenaza para su fe. Y dice la carta a los hebreos que él andaba de puerta en puerta buscando a cristianos para poderlos entregar a la ley. Entonces así era de extremo Pablo para cumplir y para defender lo que él creía. Cuando él tuvo su encuentro, que por cierto esto está en Hebreo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, narra de la conversión del apóstol Pablo. Cuando él tuvo su encuentro con el Señor, él se dio cuenta de que él por supuesto que amaba a Dios, pero lo hacía de una manera incorrecta. Así en Romanos él dice que su pueblo ama a Dios, pero no lo hace conforme a ciencia. Entonces, Pablo, antes de comenzar a profundizar y entrar a la doctrina en la carta, comienza a decir del por qué para él el Evangelio no era una
un motivo de vergüenza, sino que por el contrario, era un motivo de orgullo. Y entonces eso es lo que ahora vamos a ver, los porqués, porque él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y el primer porqué que el apóstol Pablo dice, y según lo que nosotros acabamos de leer, el primer porqué es este. No me avergüenzo del Evangelio, dijimos, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Lo acabamos de leer nosotros en el texto, pero él dice, yo no me avergüenzo. Lo que antes era alguna amenaza o alguna vergüenza para Pablo, ahora era motivo de orgullo y era una arma, oiga bien, por decirlo así, ocupándolo el aspecto metafórico, era una arma para que las personas pudiesen conocer a Dios. Porque el hombre se ha alejado de Dios desde que pecó, desde que Adán pecó, y de la descendencia el hombre se ha alejado de Dios. Entonces, la única manera como el hombre puede regresar a Dios es a través del poder del Evangelio. Entonces dice, la primera razón, el primer porqué del apóstol Pablo de por qué él no se avergüenza del Evangelio es algo que usted ya conoce. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dijimos porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Oiga bien, para salvación. Y no salvación para todos, sino que es salvación para todo aquel que cree. Eso usted, yo sé que lo sabe muy bien, pero vamos a ir viendo el detalle de por qué se vuelve cada vez más importante el Evangelio, por qué se vuelve cada vez más necesario el Evangelio para el apóstol Pablo. El segundo porqué del apóstol Pablo es que a través del Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que el Evangelio lo que revela, oiga bien, lo que revela es la justicia de Dios. Mucha gente no comprende lo que es la justicia de Dios. Mucha gente piensa que la justicia de Dios es la ira de Dios por el pecado. Y no es esto. En este tiempo, en el tiempo que nosotros estamos de la gracia y visto a través del Evangelio, lo que Dios nos revela es su justicia puesta en Jesucristo, a través de la fe, lograr la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que es importante y que no se avergüenza del Evangelio, porque es a través del Evangelio que nosotros llegamos de lo que ahora es la justicia de Dios. Alguien podrá decir, la justicia de Dios caerá sobre ti, y usted en este tiempo no hay mejores palabras que le puede decir algo, que le puede decir a alguien, porque es a través de este Evangelio que la justicia de Dios se manifiesta a través del perdón por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otra manera. Ahora, dijimos el primer por qué es porque es poder de Dios para salvación. El segundo por qué es porque el Evangelio revela la justicia de Dios por la fe y no por las obras. Ahora, el número 3, oiga bien y mire qué importante es esto, porque la justicia de Dios, oiga esto, la justicia de Dios a través, una justicia amorosa solo se revela a través del Evangelio, pero sin el Evangelio, mire lo que dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tercer por qué para Pablo el Evangelio no era sinónimo de vergüenza, sino que por el contrario era motivo de orgullo, es que a través del Evangelio, es que la revelación de Dios sin el Evangelio es únicamente la ira de Dios. Si nosotros quitamos el Evangelio de la palestra, como leímos antes, del cielo lo único que se revela en este tiempo es la ira de Dios. Y por eso es que todas las personas que rechazan a Cristo y rechazan el Evangelio, ellos mismos se están poniendo a la ira de Dios. No hay otra manera. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, oiga bien, y nadie llega al Padre a través de Jesucristo. Y fíjense que la palabra revelación
Esta es una palabra bien importante porque implica, el revelar implica correr el velo de lo que estaba encubierto. O sea, correr el velo de algo que antes no se conocía. Entonces, la revelación, y tengo una definición, es la acción divina de correr el velo que encubre lo desconocido. El término es utilizado en la Biblia exclusivamente en relación con Dios, quien nos revela los misterios de su ser y de sus obras. Deuteronomio, fíjense, Deuteronomio 29, por ejemplo, dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, la revelación es la acción de quitar el velo de algo que estaba encubierto. Entonces viene Dios y se revela al hombre, pero se revela primero lo hace a través del Evangelio. Y cuando la revelación es a través del Evangelio, lo que encontramos es la justicia de Dios a través de Jesucristo. Cuando nosotros buscamos la revelación de Dios sin el Evangelio, lo que nosotros encontramos es la ira de Dios. Y por eso es que Pablo dice, no, yo traigo la llave, yo traigo la bendición, yo no me avergüenzo de haber dejado todo lo que para mí era importante antes, porque traigo la única salida para los hombres, que es el conocimiento del Señor, es la justicia de Dios en Jesucristo, es el amor de Dios. Usted quite el Evangelio, el camino que Dios ha establecido, y solo le espera al hombre la ira de Dios. Fíjense que tanto es importante la revelación, que la búsqueda independiente de Dios, que el hombre busque a Dios, jamás lo va a encontrar. Porque en la sabiduría y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en la sabiduría del hombre, el hombre jamás encuentra a Dios. Entonces, el hombre puede investigar a Dios, y por eso se mete a la filosofía, se mete a la metafísica, etcétera, etcétera. Entonces no encuentra nada, no encuentra a Dios, principalmente porque la revelación de Dios no es para complacer la cosmovisión de cada uno, o sea, la manera como nosotros vemos al mundo, para darnos el significado de nuestra vida, sino que es para trasladarnos la voluntad de Dios. Nunca el deseo de Dios es que nosotros conozcamos todo. Entonces, Él se revela y se ha venido revelando a los hombres poco a poco. Si alguien quiere buscar a Dios y no quiere hacerlo de la manera que Él lo ha establecido, no lo encuentra. Por eso es que toda la gente que quiere buscar a Dios a través de los ángeles, a través de los santos, a través de religiones, a través de las obras, a través de todo lo que usted quiera, no encuentra a Dios. Porque el único camino es el Evangelio, y el Evangelio es sobre Jesucristo, y esta es la muerte de Jesucristo y el perdón de pecados a través de su sangre preciosa. Por eso es que el apóstol Pablo no se avergonzaba para nada del Evangelio. Ahora, dijimos, el primer por qué no me avergüenzo del Evangelio era que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No para todos, sino que para todo aquel que cree. El segundo por qué dijimos que el Evangelio revela la justicia de Dios por la fe. Solo a través del Evangelio y solo a través de Jesucristo. El tercero es que la revelación sin el Evangelio solo nos deja descubierta la ira de Dios. No hay otra manera. Y la ira y el concepto de ira es la reacción, si usted quiere, puede verlo, porque los hombres también tenemos ira y Dios también tiene ira, y es la reacción emocional al encontrar algo que nosotros consideramos malo o injusto. La diferencia de la ira de Dios a la ira de los hombres es que la ira de Dios siempre es santa y siempre es justa. En cambio, la ira de los hombres nunca es santa y muy rara vez es justa. En cambio, la ira de Dios no. Entonces, la revelación sin el Evangelio solamente nos presenta la ira de Dios. Ahora, el cuarto, el por qué no me avergüenzo del Evangelio. Dios, oiga bien, Dios se dio a conocer
pero el hombre lo ignoró. Por eso es que es tan importante el Evangelio, porque el hombre, aunque buscó, óigame bien, aunque buscó, Dios buscó al hombre. Si usted busca Hebreos 1, vamos a buscar Hebreos 1, mis hermanos, ya se los pongo. Me gusta mucho cómo comienza la carta a los Hebreos. Vea por favor que comienza, creo que comienza, es la carta que comienza con la palabra más hermosa de la Biblia, Hebreos 1, 1. Mire por favor lo que dice acá. Ahorita se los muestro y esto es precioso. Oiga esto por favor. Vea esto. Mire cómo comienza. Perdón. Ahí estamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, gloria a Dios, por los profetas, aquí nos trabamos, vamos a ver. Entonces, ahora dice el versículo 2 de Hebreos, se nos presenta por el Hijo. Entonces, Dios ha venido dándose a conocer por el hombre, pero el hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha ignorado por completo a Dios. Ahora quisiera que buscáramos, por favor, regresáramos a la carta a los Romanos. A la carta a los Romanos. Yo quiero pedirle, por favor, que usted pueda poner mucha atención, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo a dominar todo esto y van a haber cositas que quizás lo van a distraer. Entonces, pero si usted pone atención, no se me va a distraer. Entonces, vimos nosotros que Dios se ha dado a conocer. Y fíjense que lo que dice, por favor, mire lo que dice Romanos capítulo 1. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Vea lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Dios lo que está diciendo, la carta lo que está diciendo, es que Dios se ha revelado al hombre desde el principio. Y la primera revelación que Dios le da al hombre es en la misma creación. La creación da testimonio de Dios. Dios le permite al hombre entender que alguien creó todo esto. Alguien hizo esto tan hermoso y tan coordinado a pesar de la corrupción del pecado que ha invadido la tierra y ha invadido el corazón de los hombres. Pero Dios ha hecho que esta revelación llegue al corazón de los hombres. Ahora mire lo que dice por favor el versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, mire, y por eso abajo usted va a encontrar el cuarto por qué es tan importante el Evangelio. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces eso nos lleva al número 5. Vea esto, por favor. El 5 es: la sabiduría humana nunca puede encontrar a Dios. Por eso es que hay muchas teorías. Algunos dicen que venimos del mono, otros dicen que vinieron extraterrestres, y nunca, jamás la ciencia no va a encontrar a Dios. Puede encontrar indicios, pero inmediatamente la ciencia los niega y prefiere creer en cualquier otra cosa que antes de creer que Dios es quien nos ha hecho y es Dios nuestro Salvador. Y mire lo que dice por favor el versículo 23. Oiga esto y ponga atención. Dice, ve el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre, entre más el hombre estudie, mis queridos hermanos, es de más, no encuentra a Dios. Y entre más profundo es el hombre, más se desvía, más termina creyendo en otras cosas. Ahora usted puede darse cuenta que cuidan más a los animales que la vida humana, y que todo pareciera es más importante que el ser humano.
porque han quitado, Dios ha hecho al hombre, hizo al hombre, como dice Génesis 1 y 2, dice al hombre lo ha puesto para que cuide y para que dirija este mundo, pero ahora están tratando de darle más importancia a otras cosas. Entonces el hombre entre más quiere estudiar, entre más quiere profundizar, más se pierde, más lejos está del Señor. Entonces dijimos, y solo para que no quiero que se le olvide, los porqués el Evangelio no es ningún tipo de vergüenza. Primero, dijimos el Evangelio es poder de Dios para salvación. Número 2, dijimos que en el Evangelio, a través del Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe. El número 3 es, no menos importante, la revelación sin el Evangelio es la ira de Dios. ¿Verdad? Si usted quiere revelación y aparte el Evangelio, lo que va a recibir es la ira de Dios. Ahora, el cuarto porqué es que Dios se dio a conocer al hombre, pero el hombre, oiga bien, ignoró a Dios. Por completo ignoró a Dios. Y el quinto porqué es, ¿por qué el Evangelio es importante? Porque la sabiduría humana no puede, por más que quiera, oiga bien, no puede por más que quiera encontrar a Dios. Ahora, vamos al sexto porqué. Mire, si no tomo nota, no se preocupe porque esto va a quedar, esto queda grabado y usted lo va a poder encontrar, solo lo que es el estudio lo va a poder encontrar en YouTube. Y para esto, miren el sexto 6. Como ignoraron a Dios, miren lo que Dios hace. Y para esto, quisiera que fuéramos primero, antes de continuar con Romanos, quisiera que fuéramos al libro de Proverbios y que leyéramos ahí en el capítulo 1, por favor. Miren lo que dice el capítulo 1 y del capítulo 1 vamos a ver el versículo 24. Mire qué impresionante. Uno no cree estas cosas hasta que los lee. Vea lo que dice el libro de Proverbios. Oiga esto, por favor. Perdón, vamos a ponerlo en pantalla. Dice, oiga esto, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oiga, Dios revelándose al hombre y el hombre ignorando a Dios. Mire lo que dice 1:25. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces el hombre ignoró completamente a Dios. Entonces vea el 26, dice, también, oiga esto. Usted nunca ha escuchado la risa de Dios, espero que no la escuche en lo que este proverbio dice. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Y qué es lo que tememos? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vea el siguiente, entonces me llamarán. Oiga, qué tremendo esto. Por eso es que hay que recibir ahora el anuncio del Evangelio. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y mire qué dice ahí, y no me hallarán. Luego dice el 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y por último, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, vea por favor, como Dios no lo tomaron, no lo tuvieron, el hombre no tuvo en cuenta a Dios, entonces Dios se va a reír cuando deje caer sobre ellos toda la destrucción que viene por ignorar a Dios, por ignorar el evangelio de salvación, por ignorar a nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso es que es tan importante, hermanos, que usted venga y presente el evangelio, aunque diga, pero es que mire, pastor, yo le estoy cayendo mal a mi familia. Hermano amado, no se preocupe por eso, no se preocupe por eso. Mejor un día va a llegar la luz a ellos y usted va a poder darse cuenta que valió la pena poner la cara dura y no avergonzarse. Ahora, vea lo que dice, por favor, en Romanos capítulo 1, exactamente el versículo
24. Ahí está, como ignoraron, oiga bien, como ignoraron a Dios y el intento de Dios de darse a conocer, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vamos a ver el 23, por favor. Dice así, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de obra corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Dios los entregó. Mire, esto es bien tremendo. Dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, a la suciedad de qué? De sus concupiscencias. La concupiscencia, mi querido hermano, es el deseo de pecar, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. A eso los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Y sigue diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, Dios los entregó a una mente reprobada, a los deseos sucios de su corazón. Todo hombre, oiga bien, todo hombre que rechaza el evangelio se ve, en tarde o temprano se va a ver en el riesgo de caer en su propia mentalidad, en su propia mente llena de corrupción. Entonces dice, entonces Dios los entregó a las concupiscencias de sus pensamientos. Y vea más adelante lo que dice la Biblia. Otro Dios los entregó, ¿verdad? Porque sigue diciendo que Dios los continúa entregando. Dice, vea lo que dice el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oh, no quieres nada conmigo. Tú quieres hacer tu propia voluntad. ¿O qué? Haz tu voluntad. Y entonces la voluntad del hombre sin Dios entra a la depravación. Y poco a poco el hombre mismo se va depravando cada vez más y más. Fíjense que yo no he conocido a nadie que se haya retirado del evangelio que me haya dicho, pastor, esa ha sido mi mejor decisión. Por el contrario, pueden prosperar económicamente, pueden hacer muchas cosas, pero interiormente están hechos una desgracia. No se crece sin Dios, no se prospera integralmente sin Dios, porque espiritualmente nosotros vamos decayendo. Entonces dice el Señor, oiga esto, por esto, como ignoraron a Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, y aquí vamos a tocar un tema bien importante, bien difícil, principalmente por el área en el que nosotros vivimos y el tiempo en lo que nosotros estamos viviendo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Oiga esto, mire qué tremendo. Y después dice, y este es el pan diario, aquí usted lo ve en la zona que nosotros vivimos, este es el pan diario. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. O sea, la lascivia ya es el deseo excedido de hacer las cosas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su desvarío. Entonces, cuando el hombre intenta alejarse de Dios, pues Dios lo entrega a su propio deseo. Y entonces el hombre va entrando, va metiéndose más y más y más a la corrupción de su mente, y no es algo bueno lo que hace. Y de tal manera, amados hermanos, esto está tan proliferado y tan fuerte en el tiempo que nosotros vivimos. Y note por favor que estamos en un lugar difícil, para hablar esto, pero la verdad es que Dios dice que la consecuencia una de las consecuencias, porque no es solo esa, sino que una de las consecuencias es olvidarse de la propia naturaleza, de la biología y de la fisiología con la que los hombres nacieron. Y ahora alguien dice que alguien puede tener, cuál es su preferencia sexual, si usted es heterosexual, si le gusta, si usted siente un llamado por una persona del sexo opuesto, que si usted es homosexual, si él es del mismo sexo, si usted es bisexual, si usted le da por todos lados. Y entonces usted va viendo que van dándole nombre a esto cada vez más grande y más extenso. Y ahora hablan de su identidad, de su preferencia
diferencia sexual y, después, y lo llevan todavía un poquito más extendido y dicen cuál es tu identidad de género. Es decir, que a una mujer puede que sienta atracción por otra mujer, pero sigue sintiéndose mujer. Pero ahora ellos dicen que alguien puede no solamente sentir atracción por un sexo diferente, sino que no sentirse identificado con ese género, y él tiene el derecho de ser diferente, de ser hombre a ser mujer. Entonces a ellos le llaman identidad de género. Entonces vemos que todo esto, y ya les voy a explicar que no solamente esto, sino que un sinfín de desvaríos que van llegando. ¿Por qué? Porque el hombre ignoró a Dios. Y entonces vea lo que dice el versículo 28. Estamos en Romanos 1:28. Y como ellos, oiga bien, y como ellos no aprobaron. Mire, ¿de cuándo acá Dios ha sido objeto de aprobación? Pero el hombre en su mente corrupta aprueba o desaprueba a Dios. Y para nosotros Dios es inerrante, Dios no se equivoca. Y entonces dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Sigamos leyendo, por favor. Entonces ya dijimos que Dios los entregó a sus pasiones, a una mente reprobada. Los entregó, dijimos primero, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones los entregó. También dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de tal manera que tienen llamados sexuales o emocionales, no como el Señor los hizo, según lo dice la Escritura. Entonces los entregó a pasiones vergonzosas. Y mire lo que dice el versículo 29, dice que también Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora vea lo que dice el versículo 29, dice que Dios los entregó, dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, oiga esto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Oiga, por favor, que Dios no está diciendo que solamente las personas con una atracción sexual diferente a la nuestra son los que se han desviado, sino que todas las personas que se desvían de Dios tienen avaricia, tienen muchas perversidades, se llenan de envidia, son homicidas, tienen contiendas por todos lados, se engañan, tienen muchas malignidades, es decir, acciones malas. Y dice el versículo 30, por favor, y sigue diciendo, los que no tomaron en cuenta a Dios, dice, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. O sea, se da cuenta que el alejarse de Dios permite que el hombre entre a sus pensamientos corruptos y vaya entrando cada vez más. Si el hombre se aleja de Dios y entra a la bebida, va ingresando más y más y más hasta que volverse un alcohólico consuetudinario que destruye su vida. De repente el hombre se olvida de Dios y comienza a ya no satisfacerse solamente con su cónyuge, con su esposa, y entonces comienza a poner los ojos en otra persona, comienza a hacer cosas que no conviene. El hombre se aleja de Dios y comienza a pensar que Dios no es suficiente y comienza a dejar el trabajo honesto y comienza a hacer el trabajo deshonesto, comienza a mentir, comienza a robar. Entonces vea que el alejarse de Dios y el no tomar en cuenta a Dios no solo trae problemas de la diversidad sexual o de diversidades en la mente, sino que nos desvía a todo tipo de maldad. Y entonces dice, vea por favor lo que dice el versículo 31, porque sigue describiendo lo que una mente sin Dios es. Dice que es necios, desleales, sin afecto natural, implacables, no se detienen haciendo el mal sin importar el dolor ajeno, sin misericordia. Y después dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces,
como ignoraron a Dios, Dios los entregó a su pensamiento lleno de corrupción. Y dice la Escritura que el que siembra para la carne, de la carne hereda corrupción. Entonces por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque la única cura contra todo esto, la única cura contra todo esto, contra la maldad y la culpabilidad del hombre, es el Evangelio. Y por eso es que Pablo hizo todo lo que hizo, y como su llamada, oiga bien, como su llamada era a aquellos que no eran judíos, aunque también le predicaba a judíos, pero él seguía y seguía, porque sin importar la maldad del hombre, la cura de la maldad y la cura del distanciamiento entre Dios y el hombre es el Evangelio. Así que, mis queridos hermanos, por eso es que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio sin parar. Y fíjense, hermanos, que el Evangelio no es la presentación ¿cómo se llama?, de religiones, de reglas que prácticamente secuestran la vida de las personas, o de estructuras rígidas de adoración que te dicen, no, tú tienes que adorar solo sentado o solo parado, o con mantelina o sin mantelina, no traigas pantalones o trae pantalones, vístete como quieras, o vístete de una manera pudorosa. El Evangelio ha sido revelado para mostrarnos la misericordia de Dios, la justicia de Dios a través de Jesucristo. Otra cosa es un agregado del hombre. Por eso es que usted puede ver que el Evangelio es la salvación. Las cartas hablan del desarrollo de la vida del cristiano, el discipulado, etcétera, etcétera. Pero lo que es la salvación es el Evangelio. Y no hay otra manera, mis queridos hermanos, de poder llegar a Dios si no es a través de Jesucristo, mediante la exposición del Evangelio. Por eso es que en la carta en Primera de Corintios es bien importante, y quisiera presentarles esto, amados hermanos. Si usted tiene Biblia, sería bueno que usted lo pudiese buscar allí en su casa para que me lo hiciera más rápido de lo que yo lo estoy haciendo. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, y del capítulo 1 es el versículo 25. Mire lo que dice acá, por favor. Eso es bien importante. Dice así, se los leo. Porque dice el versículo 25. Perdón, era el versículo 20. Vamos a hacernos un poquito para atrás. Ahí está. 20. Oiga esto. ¿Dónde está el sabio? Oiga esto. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El hombre no tuvo en cuenta y se ha abrazado de su propia sabiduría. Y dice el 21, oiga esto por favor, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en la inteligencia y en la voluntad de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vea el versículo siguiente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Y dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero dice el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amados hermanos, ¿por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Así que, mis amados hermanos, esta tarde mi intención ha sido mostrarles a ustedes el por qué para Pablo era tan importante la predicación del Evangelio. Está bien que nosotros entremos a temas de mayordomía, de discipulado, pero no debería haber ninguna predicación que no haga por al menos en un momento de toda la predicación la oportunidad de que las personas conozcan a Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. Amados hermanos, no hay cosa más importante en la vida de la iglesia, no hay otra cosa más importante
que la predicación del Evangelio. Porque el mundo está tan confundido que creen que hacen lo perfecto. Y el hombre, desde que se separó de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Y no hay cosa que mate más al hombre, su voluntad, que tenga que sujetarse a alguien. Y en el caso nuestro, cuando nosotros predicamos el Evangelio, dice aquí, mire, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, que los que rechazaron a Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, sabiendo la consecuencia de ignorar a Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. No hay manera, mis hermanos, no hay manera que alguien pueda conocer a Dios sin el Evangelio. Yo quisiera repetirles así de una manera rápida, ojalá que usted haya aprendido o haya puesto atención a lo que estamos diciendo. Los porqués, según Pablo, el Evangelio no puede ser vergüenza para nosotros. Número 1, dijimos, porque es poder de Dios para salvación, no para todos, sino que para todo aquel que cree. Número 2, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. Número 3, porque la revelación sin el Evangelio nos muestra solo la ira de Dios. Número 4, ¿por qué es importante el Evangelio? Porque Dios se dio a conocer a los hombres, pero el hombre lo ignoró. Es decir, que el hombre se ha hecho culpable de su pecado. Número 5, ¿por qué es importante el Evangelio? Porque en la sabiduría humana no se puede encontrar, el hombre no encuentra a Dios, le es imposible. Y número 6, porque ignoraron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y por eso es que el hombre hace todo lo que hace ahora y se pervierte cada vez más, siendo el Evangelio la única manera de volver a Dios y evitar la ira de Dios. Mis queridos hermanos, no sé para usted qué tan importante es el Evangelio. Mire, estamos a punto de comenzar de nuevo la iglesia, Dios mediante, el 5 de julio estaremos de nuevo en la casa de Dios, en los servicios presenciales, pero ¿qué tan entusiasmado está usted? ¿Qué tan entusiasmado? Fíjense que como hemos tenido tiempos ya de no vernos, tiempos de no estar juntos y hablar del Señor y ser ministrados unos a otros, yo no sé cuál es su estado espiritual. Yo la verdad es que como pastor se lo digo, no sé. Y qué tan fácil o qué tan difícil va a ser para usted volver a la casa de Dios. 5 de julio, primero Dios, vamos a estar ahí. Pero es un tiempo bueno ahora para que nosotros busquemos personalmente a nuestro Señor. Yo le digo algo, Dios es tan fiel, Dios es maravilloso, que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo cada vez más. No permita que toda la bendición que Dios ha depositado o tiene proyectado depositar en usted se pierda porque usted ha decidido ignorar la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos nosotros todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, todo lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Cuando vamos a la iglesia o escuchamos cualquier tipo de sermón, vemos nosotros la palabra de Dios predicada y somos ministrados a través de ella. Pero si nosotros ignoramos, como leímos en Proverbio, un día Dios se va a reír cuando venga sobre nosotros la calamidad por haber ignorado la voz de Dios. Si usted quiere que sus familiares, por ejemplo, se conviertan, usted quiere que el tío tal deje de ser tan pícaro, que mi hermano se enderece o que mi esposo se ponga formal en el Señor, es necesario que escuche el Evangelio y escuche la palabra, porque no hay manera, óigame bien, no hay manera que nadie pueda reconocer que Dios es su Señor si no le entrega su corazón, y esto solamente puede ser a través del Evangelio. Bien, mis queridos hermanos, no sé cuántas personas van a ver esto, pero yo quiero darle la oportunidad a todos aquellos que no hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Yo quiero invitarlo a que repita esta oración y que lo haga con fe, porque este día solo le anuncio que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme, y es el único camino que Dios estableció
para poder tener perdón de pecado. Como dijimos hace un rato, sin la revelación del Evangelio, la única revelación que Dios tiene para los hombres es la ira, donde Dios va a descargar todo su enojo por la necedad del hombre. Dios quiere salvarle ahora. Así es que quiero invitarlo a que repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal. Perdóname hoy, Señor. Sálvame hoy. En este momento, Señor, yo quiero confesar que soy pecador y que necesito de ti. Límpiame con tu sangre y sálvame. Inscribe mi nombre, como dice tu palabra, en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda estar contigo en el cielo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. Quiero darle las gracias a todos los hermanos, inclusive aquellos que todavía no mencionamos, por ejemplo, como el hermano Elius Arceño. Gracias, mi querido hermano, por estar con nosotros. La hermana Daisy de Chávez, Dios me la bendiga.